Saludos mis amigos y amigas. Estamos en la serie El regreso de Cristo y en el tema anterior hablamos acerca del origen de la creencia en el regreso de Cristo a esta tierra y del desarrollo de esa esperanza cristiana. En este tema vamos a considerar algunos de los motivos por los cuales Jesús tiene que regresar a esta tierra. Como no siempre escuchará hablar en detalle sobre este tema, le aconsejo que busque una libreta y un lápiz y que se disponga a tomar apuntes. Para este tema vamos a utilizar la versión de la Biblia conocida como Reina Valera 1995. En este tema vamos a inspeccionar hasta 10 textos bíblicos y en ellos vamos a identificar motivos por los cuales Jesús debe regresar a esta tierra. Sin otra cosa que anticipar, vamos a nuestro primer texto de este tema, que es Hechos capítulo 3 y versículo 21. Dice así: a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Jesús regresó al cielo 40 días después de resucitar. De eso han pasado aproximadamente 1991 años. Será retenido en el cielo, como dice esta declaración de él mismo, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Restaurar es volver a poner algo en el estado que antes tenía. Dios tenía un plan para nuestros primeros padres, Adán y Eva, y para sus descendientes. Lamentablemente, el pecado ha postergado el cumplimiento de ese plan. El proceso de restauración comienza por la bondad de Dios de perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepienten y se convierten a Cristo, y restaurar la armonía con Dios. Con estas dos cosas se inicia el proceso de restaurar, perdonar y restablecer la relación con Dios. Este proceso terminará cuando Jesús regrese a esta tierra, y cuando Él regrese serán restauradas, entre otras cosas, lo siguiente: la relación cara a cara con Dios, la vida en el Edén restaurado, que entonces se llamará Nueva Jerusalén, y, por supuesto, la vida eterna. Pasemos al segundo texto, y este es 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, te encargo. En su segunda venida, Jesús, como dice esta declaración, va a juzgar a los que estén vivos, pero también va a juzgar a los que han muerto. Su juicio conlleva dos cosas, y esto lo saco de 2 de Crónicas 6:23. Primero, dar el pago al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y segundo, justificar al justo para darle conforme a su justicia. El impío, por su rebelión y por su pecado, morirá. Sin embargo, Dios declarará y tratará como justo al que tiene fe en Jesús, garantizándole el derecho a vivir para siempre. El tercer texto bíblico que vamos a analizar es Mateo 16:27, que dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Cuando Jesús regrese en la gloria de su Padre y con sus ángeles, no lo hará para evangelizar como lo hizo la primera vez que vino a esta tierra.
vendrá para dar a cada uno según sus obras. La venida de Cristo no será tiempo para evangelizar, sino para ajustar cuentas con la generación que esté viva cuando Jesús regrese. Pasemos al cuarto texto que vamos a analizar, y este es Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y los versículos 6 al 8. Dicen así: Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribulan, y al daros reposo a vosotros que sois atribulados, y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, para dar la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto presenta dos motivos por los cuales Jesús debe regresar a esta tierra. El primero, que es el cuarto que hemos presentado, el cuarto motivo es que Él regresa a retribuir, a pagar con tribulación a aquellos que atribularon a los que obedecen el Evangelio. Viene en llama de fuego para dar lo que corresponde a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Estos eligieron no conocer a Dios ni obedecer el Evangelio. La oportunidad de conocer a Dios, de conocer el Evangelio, de hacer caso al Evangelio, se da a todos los seres humanos. Los seres humanos eligen aceptarlo o rechazarlo, y el Señor viene lamentablemente para juzgar a aquellos que voluntariamente decidieron no conocer a Dios ni obedecer al Evangelio. En este mismo versículo se presenta un quinto motivo para el regreso de Cristo, y este es dar reposo a los que fueron atribulados por causa del Evangelio. Tan pronto una persona se identifica con Cristo, alguien se disgusta y comienza a acosarle. Eso seguirá ocurriendo hasta que el Señor aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles. El regreso de Cristo pondrá fin a esos episodios injustos de tribulación. Pasemos al quinto texto que vamos a analizar en esta ocasión, y es Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Dice así: Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan ansiosamente. Jesús regresará para salvar a los que le esperan ansiosamente, a los que le esperan con entusiasmo, con convicción. Él regresa por aquellos que aman su venida, que anhelan encontrarse con Él, que anhelan verle volver en gloria. Justo antes de que Jesús regrese, su pueblo estará siendo víctima del último acto de injusta persecución contra ellos. Esto se presenta especialmente en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 15 al 16, que no vamos a tratar en este momento, es tema para el futuro. En el apuro por el cual estarán pasando los que aman la venida de Cristo, clamarán por ayuda, y en respuesta a su clamor, a su oración, Jesús se presentará personalmente a esta tierra para salvarles, como podemos leer en el Salmo 18, versículos 3 al 19. Pasemos ahora al sexto texto bíblico que vamos a estudiar en esta ocasión, y es 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 51 al 53. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 53 dice así:
Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. El séptimo motivo para el regreso de Cristo tiene que ver con los justos que han muerto. Ellos, según el apóstol Pablo, serán resucitados incorruptibles. Claro, no es Pablo el único que habla de esto. Hay muchos otros autores de la Biblia, aparte de Jesús mismo, que hablan acerca de el propósito de que Jesús regrese para resucitar de manera incorruptible a los muertos en Cristo. El octavo motivo para que Jesús regrese a esta tierra está también en este pasaje y tiene que ver con los justos vivos. Dice el apóstol Pablo, nosotros los que estemos vivos seremos transformados. El proceso de transformación de los justos vivos, los justos muertos son resucitados incorruptibles. Los justos vivos seremos transformados de mortales a inmortales y de incorruptibles y de corruptibles, corruptibles a incorruptibles. Y este proceso de transformación de los justos vivos, de mortales a inmortales y de corruptibles a incorruptibles, tomará solo un instante, un pestañear de ojos. Es un proceso indispensable para que los justos vivos puedan disfrutar de la vida eterna. Pasemos al séptimo texto bíblico que vamos a considerar, y este se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 y 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dicen así: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo, ahora resucitados, y los fieles vivos, ahora transformados, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra arrebatar denota una acción rápida por medio de la cual Dios saca de esta tierra a los fieles recién resucitados o recién transformados. Nuestro encuentro con el Señor en su segunda venida no será en la tierra. Este pasaje dice que nuestro encuentro será en las nubes, será en el aire. Y a partir de ese encuentro con Jesús en las nubes, en el aire, estaremos siempre con Él. Consideremos ahora el octavo texto bíblico que vamos a analizar, y este es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice así: en aquel día, cuando Cristo venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El décimo de 13 motivos para el regreso de Cristo a esta tierra es que Él viene para ser glorificado en sus santos. Cuando Jesús venga y los muertos en Cristo sean resucitados y los vivos fieles sean transformados,
se podrá ver en los redimidos el resultado del plan divino de salvación. En la tierra y en los cielos, Jesús será glorificado por el éxito grandioso de su misión. Y en ese mismo versículo aparece el 11º motivo para el regreso de Cristo, que es ser admirado por todos los que creyeron, porque esta será nuestra primera oportunidad como grupo de redimidos de ver, admirar y honrar a nuestro Salvador cara a cara. Hasta hoy hemos visto a Jesús por la fe, utilizando nuestra imaginación mientras leemos detenidamente con conciencia la Sagrada Escritura. Yo puedo decir que he visto al Señor porque cuando leo los evangelios, las epístolas, los libros del Antiguo Testamento, me traslado al escenario y parece que veo a los ángeles, que veo a los justos santos del pasado, que veo sobre todo a Jesús cuando leo los evangelios. Pero esta será la primera vez que todos los redimidos tendremos el privilegio de admirar, de honrar a nuestro Salvador, nuestra primera oportunidad, y será una oportunidad gloriosa. Será un día de gloria para Jesús, porque nosotros daremos gloria a Jesús, y los seres que nunca pecaron y los ángeles también darán gloria a Jesús, pero también será un día glorioso para los redimidos, porque por primera vez veremos a Jesús con nuestros ojos frente a nosotros. Consideremos ahora el 9º texto bíblico. Se encuentra en Juan 14, versículo 3, y estas palabras que voy a leer fueron dichas por Jesús mismo. Juan 14, versículo 3 dice así: y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El 12º motivo para el regreso de Cristo es llevarnos con Él para que estemos con Él. Seremos llevados al hogar de nuestro Padre Celestial, al mismo lugar donde el apóstol Pablo fue llevado en visión, y Pablo lo llama el paraíso. El Señor Jesús regresará a esta tierra y este será el motivo número 12, llevarnos con Él al hogar de nuestro Padre Celestial. Eso está bien lejos, pero no necesitamos nada humano, simplemente el Dios que viaja en las nubes, que viaja en el viento, que viaja en los rayos de la luz. Él nos llevará al hogar de nuestro Padre Celestial y tendremos el privilegio de estar delante de nuestro Padre Celestial, nada más y nada menos que invitados por nuestro Señor Jesús. Consideremos ahora el 10º texto, el último texto que vamos a estudiar. Como parte de este tema, estamos estudiando 13 de los motivos por los cuales Jesús regresa a esta tierra, y el número 13 se presenta en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, también a todos los que aman su venida. El 13º motivo para el regreso de Cristo es darnos la corona de justicia. Esa corona de justicia será colocada sobre la cabeza de los redimidos por la mano santa de Jesús justo antes de que entremos a la Nueva Jerusalén.
esa corona, la corona de justicia, es testimonio del logro de una completa armonía con Dios. Los que recibamos esa corona, la recibiremos porque hicimos de Jesús nuestro modelo, hicimos de Jesús nuestro Salvador, nuestro sacerdote único en el cielo, nuestro Rey. Permanecimos en Él una vez le conocimos, insistimos en permanecer en Él. Y como resultado de esa relación con Jesús y de la obra interior del Espíritu Santo, desarrollamos caracteres en armonía con el carácter de Jesús. Y por eso la corona de justicia, que es testimonio de que se logró eso por la gracia de Dios, por la obra interior del Espíritu Santo. Y ya tenemos que ir concluyendo, pero creo que tengo tiempo para una conclusión no apresurada como había planeado, sino tranquila. Y lo primero que quiero hacer para beneficio de sus apuntes y de su memoria es resumir brevemente las 13 razones que justifican el regreso de Cristo y el texto de donde sacamos esa información. El primer motivo para el regreso de Cristo es la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 19 al 21. El segundo motivo para el regreso de Cristo es el juicio de vivos y muertos. 2 Timoteo 4, 1 y 2. El tercer motivo es dar a cada uno según sus obras. El cuarto, y eso está en Mateo 16, 27. El cuarto motivo es dar descanso a su pueblo atribulado, y eso está en 2 Tesalonicenses 1:6. El quinto es retribuir con tribulación a los que atribulan a su pueblo, 2 Tesalonicenses 1:7. El sexto motivo es salvar a los que le esperan, Hebreos 9:28. El séptimo motivo es resucitar a los muertos en Cristo, 1 Corintios 15:52. Y el octavo motivo, transformar a los justos vivos, 1 Corintios 15:52. El noveno motivo para el regreso de Cristo es arrebatar a los justos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. El décimo motivo es ser glorificado en sus santos, 2 Tesalonicenses 1:10. El motivo número 11 es ser admirado por los que creyeron, 2 Tesalonicenses 1:10. El motivo número 12 es llevarnos al hogar celestial, Juan 14, 2 y 3. Y el último, el número 13, darnos la corona de justicia, 2 Timoteo 4, 8. He presentado 13 motivos para el regreso de Cristo y dejé uno que voy a considerar en el próximo programa. Vamos a estudiar una profecía que todo cristiano debe conocer al dedillo y que presenta una de las razones principales para el regreso de Cristo a esta tierra. Les aconsejo que durante la semana vayan leyendo Daniel capítulo 2 porque vamos a estudiar eso en nuestro próximo programa. Luego de analizar los motivos por los cuales Cristo regresa a esta tierra, nosotros, sin duda, deseamos de todo corazón que regrese y que lo haga pronto. Y a eso decimos amén. Yo espero, mis queridos amigos y amigas, aunque no les conozca, aunque nunca les haya visto, espero que la presentación de este tema le haya ayudado a anhelar el regreso de Cristo y a desear que el regreso de Cristo se produzca pronto. También espero que esta presentación le ayude a tomar una decisión o a confirmar esa decisión si ya la tomó de prepararse para
el regreso de Cristo. Esa es mi esperanza y en el próximo tema continuaremos hablando de el regreso de Cristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.